Tienen el 46% de la población mundial. Son una nueva alternativa en la multipolaridad. Responden a las aspiraciones de la mayoría mundial, sin hegemonías. Hoy, en el mapa, conoceremos más del grupo BRICS Plus. El grupo BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los 5 países con economías emergentes más poderosas del mundo, con un gran potencial para convertirse en el mediano plazo en economías dominantes. Son una creación política, financiera y económica cuyo objetivo es desarrollar las potencialidades de cada cual en favor de todos. En agosto de 2015 celebraron su 15ª cumbre en Sudáfrica, con participación de otros países interesados en su membresía. Nuestro grupo de los 5 se ha establecido con razón en la escena mundial en calidad de estructura autorizada, cuya influencia en los asuntos mundiales se refuerza constantemente. El rumbo estratégico de la asociación está orientado al futuro y responde a las aspiraciones de la parte principal de la comunidad internacional, la llamada mayoría mundial, actuando de común acuerdo sobre los principios de igualdad de derechos, apoyo a la asociación y consideración de los intereses de los demás. Estamos abordando las cuestiones más acuciantes de la agenda mundial y regional, y lo que es más importante, todos estamos unánimemente a favor de un orden mundial multipolar verdaderamente justo y basado en el derecho internacional. Entre los preceptos se incluyen el respeto al derecho de cada nación de tener su propio modelo de desarrollo, así como el rechazo a cualquier tipo de hegemonía y a la política del neocolonialismo. Los BRICS se reúnen sin ningún sesgo ideológico que los obligue. No se declaran socialistas, no se declaran comunistas, no se declaran capitalistas, todo lo contrario, nacen al fragor del desarrollo de lo que el presidente Chávez llamaba la multipolaridad, un mundo pluricéntrico y multicultural, donde quepan todas las culturas con respeto a las autonomías. La otra cosa que favorece a los BRICS, que no es un cuerpo beligerante para la guerra ni para el dominio mundial, está hecho para satisfacer necesidades de los pueblos. Los países BRICS, con unos 3.000 millones de habitantes, buscan ser una contraparte económica al grupo de los 7. En la última década, las inversiones de los países BRICS en la economía mundial se han duplicado y sus exportaciones combinadas han alcanzado el 20% del total mundial. Se está implementando con éxito la estrategia de colaboración económica de los estados de la asociación hasta el año 2025. En particular, se está reforzando la cooperación a 5 bandas en ámbitos como la diversificación de las cadenas de suministro, la desdolarización y la transición a las monedas nacionales, en las liquidaciones mutuas, la economía digital, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la transferencia de tecnología justa. Los países BRICS, marcan la diferencia. Actualmente representan más del 46% de la población mundial y alrededor del 35% del PIB. En términos de paridad de poder adquisitivo, se estima que las economías BRICS son colectivamente más grandes que la economía agregada de los países del G7. La expansión de los BRICS es una fuerza global sólida que nunca puede ignorarse. En este sentido, las relaciones económicas, sociales y culturales entre los países BRICS, el sur global y específicamente ahora el continente africano, tiene una profunda base histórica. El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos define al sur global como el conjunto de poblaciones que han sufrido injusticias sistemáticas causadas por el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. Estas poblaciones geográficamente pueden estar en cualquier parte del mundo. Los BRICS surgen para tratar de cambiar esto y el equilibrio del poder mundial. Tenemos que para finales de la Guerra Fría y la caída del bloque, es el bloque socialista, se establece de parte de lo que sería el bloque occidental
un grupo llamado el G7, que trata de vincular a las principales economías desarrolladas en el mundo. A partir de este grupo se establece una especie de, digamos, hegemonía, no solamente de ellos, sino también de lo que es la recién constituida en ese momento Unión Europea, tras el Tratado de Roma, para lo que sería el sistema económico internacional y lo que sería temas como la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo de Bretton Woods, y, el Banco Mundial. ¿Qué pasa? Toda esta arquitectura financiera implicaba una situación presente, pero que con el tiempo ya se veía que a nivel demográfico, a nivel de producción, esto no podría ser mantenido, esta hegemonía no podría ser mantenida, digamos, por un tiempo indefinido. Y en este sentido surge lo que serían las economías emergentes. El Grupo de los 7 se forma por iniciativa de Francia para enfrentar la crisis del petróleo en 1973, conformado por las potencias económicas más relevantes: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, que representan 65% de la riqueza mundial, a costa en buena parte de la política extractivista de los recursos de los países del sur. 2 años antes, en 1971, el presidente estadounidense Richard Nixon elimina la convertibilidad del dólar en oro. Pasa a ser una moneda sin respaldo. En 1989, la Unión Soviética pierde poder y se disuelve 2 años después en referéndum. Culmina la denominada Guerra Fría, surgida luego de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Gana el capitalismo. En 1993 surge la Unión Europea, la economía combinada más grande del mundo. Es el polo de poder que sustituye a la Unión Soviética, pero supeditada políticamente a Estados Unidos, y tiene presencia de facto en el G7 con su sistema de libre mercado. Y el mercado siempre vive de los que están desfavorecidos por el mercado. 37% de la población mundial no tiene qué comer ni cómo comer, mientras que 42% de los productos elaborados, productos alimenticios elaborados en el mundo, son desperdiciados, son deposicionados, van a la basura, literalmente. Las tierras agrícolas del planeta están ocupadas más en fabricar etanol y productos para mover los carros que para satisfacer el hambre. Al retorno, en todas estas décadas va surgiendo otro poder supranacional, el de las transnacionales, quienes dictan la política económica, planifican la asignación de recursos en el mundo y no se rigen por las leyes del mercado. Hacen negocios al margen de las instituciones creadas para regularlo. Es el gobierno de los ricos para los ricos. Es el gobierno de los ricos para los ricos. La pobreza y la violencia en el mundo aumentan, pero también otras economías logran emerger. El crecimiento de China, que llevó a cabo, digamos, una política en la cual se abre hacia estos esquemas económico-comerciales, mientras mantiene a nivel político el socialismo como guía para el ordenamiento de su país, junto con la India, que también comienza a tener un crecimiento exponencial dado las distintas oportunidades que da, por ejemplo, a nivel de patentes de la industria farmacéutica que le permiten más adelante ir generando su propia producción. Luego Brasil, que digamos que es el gigante americano, el más grande país de Sudamérica, y que a nivel tanto político como económico mantiene un peso fundamental para lo que es la geopolítica no solo sudamericana sino latinoamericana en general. Y de momento Rusia, que luego de la caída del bloque socialista y de la Unión Soviética pasa también a formar nuevamente parte de lo que sería no solamente las naciones más industrializadas, que pasó de ser momentáneamente el G7, el G8, sino que además también comienza a recuperar parte de ese espacio. Los gobiernos de estos países comprenden que cada uno por separado no puede enfrentar la hegemonía del G7 y de Estados Unidos en el sistema financiero y comercial internacional.
con las imposiciones de sanciones unilaterales a través del dólar, deciden unirse en el 2006 y su primera cumbre oficial es en 2009. Surge así el grupo BRIC, conformado por Brasil, Rusia, India y China. Suráfrica, la economía más importante de África, se les une en el 2010 y pasa a llamarse BRICS. El grupo considera la necesidad urgente de crear una nueva arquitectura financiera que sustituya la heredada de la Segunda Posguerra Mundial, surgida de la Conferencia de Bretton Woods en 1944, y darle un giro al llamado Nuevo Orden Mundial. Así que los BRICS nace como una gran oportunidad para la humanidad. No es la única. Tenemos otros foros multilaterales que están haciendo lo propio, pero en el caso específico de los BRICS tenemos un órgano multilateral puesto y dispuesto al ejercicio financiero libre y sin mandato alguno. ¿Qué ocurre? El BRICS constituyó durante un momento una reunión primero de potencias emergentes, es decir, de potencias que se les veía un potencial para poder generar, digámonos, no un contrapeso al G7, sino un polo de desarrollo más adelante, mucho más diverso, más presente, tanto en Latinoamérica como en África, como en la región euroasiática. Sin embargo, esto se ve que poco a poco, a medida que China va comenzando a sobrepasar a otros países del G7 y comienza a disputar la hegemonía económica mundial con los Estados Unidos, bajo unos esquemas que impiden que Estados Unidos sea realmente competitivo en diversas áreas para poder, digamos, enfrentar el ascenso chino, viene una situación en la cual la economía comienza a ser supeditada a la política. Muchas naciones se ven hoy obstaculizadas por una deuda externa impagable. En los últimos años, el volumen de recursos dirigidos a países del sur global a través del comercio y la inversión ha ido disminuyendo. La mayor parte del mundo en desarrollo depende de la exportación de productos básicos, cuya demanda es volátil, y de la importación de artículos de primera necesidad, cuyos precios se han disparado. Y al mismo tiempo, las instituciones financieras imponen altas tasas de interés y condicionalidades que reducen el espacio de acción del Estado. Es imposible promover el desarrollo sostenible si el presupuesto nacional o el presupuesto público son consumidos por el servicio de la deuda externa. Para canalizar los recursos necesarios a fin de ampliar la infraestructura física y digital, permitir la educación, apoyar el emprendimiento, entre otros objetivos, el BRICS crea en 2015 el nuevo Banco de Desarrollo, el primero creado por y para las economías emergentes, con sede en Shanghái, China, actualmente dirigido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. África es el mayor interés de progreso del grupo. En los últimos años, por ejemplo, los BRIC han ampliado su participación económica en África. En 2010, la participación de los BRIC en el stock de inversión extranjera directa en el continente africano fue del 4,9% del total mundial. En 2021 alcanzó el 8,8% y debería y podría subir mucho más. En cuanto al comercio internacional, entre 2010 y 2022, la compra y venta de mercancías entre los países BRICS y África aumentó de $280 millones a $473 millones. Los BRICS son buenos socios comerciales para África y tienen mucho espacio para avanzar. La estrategia del gobierno chino gira alrededor de la propuesta del presidente Xi Jinping, la Iniciativa de Desarrollo Global. El propósito es pedir al mundo mantenerse centrado en el progreso y dar impulso a la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Para ello, China ha creado un Fondo de Desarrollo Global y Cooperación Sur-Sur con una financiación total de $4.000 millones estadounidenses. Hemos adoptado medidas orientadas a resultados y profundizado la cooperación práctica desde Asia hasta África.
desde los países insulares del Pacífico hasta el Caribe. Se han concretado más de 200 proyectos y los mecanismos de cooperación están creciendo en áreas como la reducción de la pobreza, la educación y la salud. La India también señala sus inversiones en el continente africano, sustentado en un pasado común de rechazo y resistencia al colonialismo y el apartheid en el caso de Sudáfrica. India ha otorgado alta prioridad a sus relaciones con África y junto con reuniones de alto nivel hemos abierto 16 nuevas embajadas y altas comisiones. Hoy la India es el cuarto socio comercial de África y el quinto inversionista, ya sea proyectos energéticos en Sudán, Burundi y Ruanda, o plantas azucareras en Etiopía y Malawi. Ya sea que tengan parques tecnológicos en Mozambique, llamados WAL o Stanwini, o campus establecidos por universidades indias en Tanzania y Uganda. Además del banco, los BRICS han lanzado 2 propuestas para las transacciones comerciales y financieras. Una cesta de monedas en las cuales los países pueden utilizar sus monedas nacionales para el intercambio bilateral y la creación de una moneda común para el intercambio comercial universal. Al retorno, si lo comparamos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, pues la propuesta monetaria de los BRICS supera a estas dos, porque para el Fondo Monetario Internacional prestar un centavo, primero hay toda una cadena de requisitos que cumplir, pero una vez que suelta el empréstito, hay toda una taxonomía que seguir, que es lo que conocemos como el paquete neoliberal. Cuando usted recibe un préstamo del Fondo Monetario Internacional, recibe una receta completa de qué va a hacer con ese dinero, cómo lo va a distribuir, a quién va a satisfacer y a quién se lo va a negar. Generalmente se le niega a la educación, a la salud, a la vivienda, a los pensionados, o sea, a los sectores más desfavorecidos de la economía desigual que plantea el capitalismo occidental. Ellos mantienen unas economías bastante protegidas, una producción donde su competitividad depende de la protección legal de los mismos y por tanto no está sujeta a lo que ellos llamarían el libre mercado. Y esto genera una situación de desigualdad, de injusticia, que trata de ser contestada a través de los BRICS, a través primero de la comunión de intereses y luego de lo que sería la generación de una estrategia conjunta, de estrategias conjuntas de crecimiento comercial. Esto ha servido para que tanto China como India crezcan en cuanto a sus inversiones en África, disputando el control que desde la época colonial han mantenido países como Francia o el Reino Unido o los propios Estados Unidos dentro de lo que es esta región. los BRICS proponen una moneda comercial común a todos sus integrantes, ¿soportada en qué? En las riquezas y las potencialidades de China, en las riquezas de Brasil, en las riquezas que aporten los nuevos socios en cuanto a su conformación geográfica, política, con potencialidades o con ejercicio pleno de las economías, como el caso de Irán, que es un productor un gran productor de petróleo, o la misma Arabia Saudita, que sigue produciendo petróleo para el planeta. Una de las razones para la creación del grupo, en principio con objetivos solo económicos, es buscar formas alternas para evadir las medidas coercitivas unilaterales denominadas sanciones, cuya principal arma es el dólar. Dos de los países más sancionados son Rusia y China. Entonces, tenemos que desde los eventos de la Plaza Tiananmen a finales de los 80, existe un embargo de armamentos de la Unión Europea y Estados Unidos para con China que no se ha levantado. No se ha levantado no porque no haya finalizado una razón para ello, sino simplemente
porque no desean el intercambio a nivel armamentístico entre China y Occidente, sino que tratar de evitar de que al China penetrar su mercado, penetrar esas capacidades de los Estados Unidos, de la Unión Europea en la producción, en este caso de las armas, pero también en otros campos, tratar de mantener un control, digamos, sobre todo de lo que sería las patentes, de lo que sería la parte de esta producción intelectual sobre la cual se basa la producción, digamos, de fábricas y todo esto. La política y aplicación de sanciones a otros países como medida punitiva y de protección de mercados se hace común luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando surge la propuesta de un mundo multipolar, comienza a haber un cuestionamiento a esa hegemonía, a la denominada dictadura del dólar con respaldo militar. La creación de una moneda de intercambio para el mundo significa abrir los mercados financieros. Hoy por hoy mandar un dólar para cualquier parte vale mucho dinero. Todos los bancos por donde va a pasar esa remesa, ese dinero, ese préstamo, causan una lesión patrimonial a los países que son, vamos a decir, beneficiarios de esa moneda. La pertenencia a este grupo de economías emergentes resulta muy atractiva para muchos países. Controlan el 8.7% de las reservas mundiales de petróleo, 25,2% de las reservas de gas, aportan energía a 40% de la población, usan 42% de energía renovable y consumen 37% de la energía. Durante la 15ª cumbre de los BRICS, el anfitrión, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, anuncia la incorporación de 6 nuevos miembros en la primera expansión del grupo. Hemos decidido invitar a la República Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán, el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a convertirse en miembros del BRICS con plenos derechos. Entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2024. Con la adhesión de estos nuevos miembros, se comienza a consolidar un nuevo orden mundial económico de contrapeso a la influencia occidental, que incluye a nivel sudamericano a Argentina, que conjunto con Brasil forman el principal motor del Mercosur, que además es el principal bloque productor de alimentos en el mundo. Los BRIC Plus tendrán 45% de la población mundial y alcanzará 37% del Producto Interno Bruto global. La condición primaria para ser miembro del grupo es respetar sus principios, promover un desarrollo para todos, ser transparente y democrático, establecer estándares fuertes y garantizar su cumplimiento y promover el desarrollo sustentable. Venezuela también ha solicitado su membresía. Venezuela se suma a las peticiones de los países con aspiraciones de ingresar a los BRICS, tal como lo expresamos oficialmente en carta en el año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificados del mundo en nuestro país. Además, nuestro país cuenta con abundantes recursos minerales que le otorgan por encima del 20% de las reservas mundiales de hierro, cobre y oro, aunado a la existencia de plata, bauxita, coltán, níquel, rodio, titanio, entre otros. Asimismo, tiene una privilegiada posición geográfica al norte de América del Sur. A pocos días de finalizar la reunión, el presidente venezolano Nicolás Maduro hace una gira por China. Es recibido con 1.500 drones, además de conocer de primera mano sus potencialidades y adelantos en área de tecnología y de inteligencia artificial. Solicita formalmente unirse al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Las potencialidades de Venezuela son evidentes. Vamos a dar los pasos. Le he dado la orden a la ministra de Finanzas y vicepresidenta Delcy Rodríguez para adelantar todas las gestiones y los pasos
necesarios para, de manera modesta, pero significativa, solicitar nuestra incorporación al Banco de los BRICS. También, Venezuela está allí construyendo la nueva geopolítica mundial de cooperación, de paz. La integración con los BRICS puede darse no solamente con la entrada directa en el grupo, sino con diversos niveles de asociación. La posibilidad de establecer una moneda común, la posibilidad de tratar de evitar el uso de divisas como el dólar estadounidense o el euro para el intercambio con los países BRICS y por tanto la liberación del uso de las mismas en parte del intercambio comercial y representa sin duda una de las principales ventajas porque genera la independencia financiera y comercial. Y que cada país decida el modelo político, económico y cultural que quiera desarrollar. De allí el respeto absoluto a la autodeterminación, a las culturas y a la diversidad. El mundo es diverso y plural y deberá seguir siendo así para que sigamos siendo seres humanos.